José Antonio Veregallo está ahora conectado con toda Latinoamérica a través de DNews para explicar qué está pasando también en este país donde ya se sorteó la semana pasada por parte del gobierno la primera acusación constitucional en contra del ministro Jackson y actualmente se enfrenta al desafío de poder resistir la acusación constitucional que surge a propósito del tema de los polémicos indultos. ¿Cómo está, José Antonio? ¿Qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Han dicho desde distintas voces, incluso al interior del gobierno, de la coalición de gobierno, que esta es una acusación constitucional más difícil de defender que la de la semana pasada. ¿A usted le parece que es así? ¿El tema de los indultos es un tema más complejo o hay argumentos para desechar ambas? A ver, el tema de los indultos sin duda ha sido más debatido en el país. Pero desde el punto de vista estrictamente constitucional y legal, ambas acusaciones carecían de fundamento la anterior y esta carece de fundamento suficiente. En un sistema presidencial como el chileno, los ministros de Estado responden ante el presidente de la República, no responden ante el Parlamento y por tanto permanecen en sus cargos o pueden ser acusados solamente por causales muy estrictamente señaladas en el texto constitucional, y este no es el caso. No es el caso, pero no es lo que piensan, por supuesto, quienes están impulsando esta acusación, insisto, con mucha más convicción que la de la semana pasada en contra del exministro Jackson. Acá se ha señalado, incluso se levanta como argumento, los propios dichos de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señalando que el presidente no tenía todos los antecedentes a la hora de tomar la decisión de los indultos, y eso debiera ser responsabilidad de la ministra, de la exministra hoy. A ver, pueden haber habido desprolijidades, como reconoció el propio gobierno, pero eso no es suficiente causal para una acusación constitucional. Eso se puede debatir democráticamente en una sociedad libre como la chilena, por la prensa, por las redes sociales, por el propio Parlamento, pero no acusar constitucionalmente, donde además de las causales estrictas, debiera haber una proporcionalidad entre la falta que se comete y la posible sanción que podría aplicarse, en este caso, a la exministra Ríos. Entonces, nada tiene que ver con el hecho de que si un indulto se firmó un día, el otro se firmó otro día, etcétera, con la acusación constitucional propiamente tal. Ahora, más que la fecha en la que se firmaron los indultos, lo que aquí se está interpelando y acusando es que el presidente no haya tenido todos los antecedentes y que eso es responsabilidad de la ministra. Quiero leer, también para poner sobre la mesa, lo que ha esgrimido, por ejemplo, el jefe de bancada de Renovación Nacional, uno de los partidos que impulsa la acusación, el diputado Andrés Longton. La negligencia, la peligrosidad de esa decisión hoy día deja absolutamente al descubierto indefenso a un país completo que tiene que pagar las consecuencias de esta decisión mal tomada por el presidente y por la ministra de Justicia. Y aquí voy a hablar, más allá de la polémica que se ha suscitado también en otros indultos, ¿no es cierto?, respecto de la peligrosidad de las personas a las que se les indulta y entonces la ciudadanía queda expuesta. La ministra, que tiene la obligación de asesorar en materia de indultos y de emitir de manera leal y conforme a derecho los decretos que fueron mal emitidos respecto a su fundamentación, en especial al de los indultos de los señores Jorge Mateluna y Luis Castillo. Lo que se está diciendo aquí es que la ministra no asesoró al presidente de la República como correspondía en su cargo haberlo hecho, y de esos son los antecedentes que con el presidente no contaba a la hora de emitir los indultos. Bueno, ese es un juicio que puede emitir el propio presidente, pero no es un juicio que pueda emitir constitucionalmente el Parlamento. Pero no infringe, perdón, las responsabilidades. Perdón, porque si no, la permanencia de un ministro en el cargo va a depender de la mayoría parlamentaria de turno. Ese es el sistema parlamentario, no es el sistema presidencial. En el sistema parlamentario presidencial solo se puede destituir o sancionar a un ministro que ha renunciado, como en este caso, si se ha cometido, y ahí voy a decir, o se ha infringido gravemente la ley, o se ha dejado una ley sin ejecutar, y habría que precisar, y espero hacerlo el miércoles en la Cámara, bien qué significa, o bien se han cometido algunos delitos que la Constitución indica. Perfecto. Pero en este caso no ha pasado nada de eso. Perfecto. Ahora, es que es bien importante estar de acuerdo esto. o en desacuerdo con los indultos. Es que esto es bien importante. Lo que se acusa acá es que las responsabilidades de la ministra no fueron bien ejecutadas. Sin embargo, lo que usted señala es que para acusar constitucionalmente se debe
haber infringido la ley o cometido algún tipo de delito, que no es lo mismo que responsabilidades o... No, en el fondo está en la Constitución las acciones que debe o no, cómo debe actuar la ministra. Exactamente, o sea, yo puedo tener un juicio crítico o no respecto de un ministro de Estado, siendo, digamos, parlamentario, que lo fui 16 años, pero no, eso no significa que yo lo pueda acusar constitucionalmente, cuya sanción final son inhabilidad por 5 años de ejercer cargos de elección popular, entre otros. O sea, es como una proscripción de la vida pública. Claro, bueno, es algo que... Además de eso, si se tratara de un delito, significa además una sanción penal. Vamos entonces a ahondar y además aprovechando que estamos con toda Latinoamérica conectados a esta hora y hay muchas personas que quieren conocer más también de las legislaciones, sobre todo en momentos de crisis social y política en buena parte del mundo, no solamente en Latinoamérica, conocer la institucionalidad chilena es relevante. ¿Qué dice la Constitución entonces respecto de cuándo puede ser acusado? ¿Qué dice la norma de cuándo puede ser acusado un ministro de Estado? Lo dijo a grandes rasgos, pero si pudiera ser más preciso para ver si se sostiene o no efectivamente una acusación constitucional independiente y luego vamos a conversar de que estas acusaciones constitucionales por los distintos bandos han sido utilizados precisamente para acciones políticas. A ver, por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación. Es una causal. Esa no se invoca en este caso. Por haber infringido la ley o haber dejado sin ejecución. Esta es una causal más vaga, porque dejar una ley sin ejecución significa no simplemente una forma de aplicar la ley, porque entonces cada cargo en el desempeño de cada cartera ministerial, uno siempre está ejecutando la ley. Y por tanto, un juicio sobre la forma en que se ejecuta la ley se confunde con un juicio de mérito sobre el desempeño del ministro. Ejecutar la ley significa no dictar, por ejemplo, adecuadamente los reglamentos para que una ley se aplique, haber dado una instrucción para que una ley dejara de aplicarse, o haber dado una instrucción para que se aplicara de una forma dolosamente torcida. Nada de eso ha ocurrido en este caso. Entonces, no existe una causal legal para acusar. Ese es el punto. Y en el otro argumento que se presenta, perdón, sí, José Antonio, el otro argumento que se presenta y que tiene que ver con la falta de vigilación, perdón, en el fondo, con su rol jerárquico de supervigilar en el caso de los beneficios que se han otorgado a personas en el contexto de los problemas que hay en la Araucanía. Ahí, ¿de qué manera también se puede defender que eso no es faltar a su rol o no se está infringiendo ninguna norma de su responsabilidad como ministra? A ver, puedo decirlo además por experiencia propia, habiendo sido subsecretario de Justicia. En primer lugar, la Gendarmería de Chile, o sea, el sistema que cuida de las cárceles, es un sistema desconcentrado, donde el tratamiento penitenciario de los reos corresponde a los alcaides de los recintos penitenciarios o a los directores regionales de gendarmería. La ministra, en este caso, o el ministro, según el caso, no tiene facultad para decidir, cámbieme este reo de esta cárcel a esta otra, no le dé el beneficio a fulano de tal. Eso queda fuera de sus atribuciones. Lo que sí puede hacer es dar instrucciones generales. Las dio el presidente Piñera cuando dictó una circular, una resolución especial para el tratamiento sobre todo de reos mapuches, de reos indígenas. Esa resolución fue aplicada en el gobierno actual del presidente Boric y fue objetado solo en un aspecto por la Contraloría General de la República, que se refiere a la consideración de las huelgas de hambre pacífica como una causal que no infringiría el reglamento penitenciario. Todo el resto, sin embargo, permanece vigente. Y la ministra entonces dictó por oficio una instrucción a Gendarmería para que se dejara de aplicar esa parte de la resolución del gobierno anterior que había beneficiado a los reos mapuche.
Entonces, la verdad que ella ha cumplido estrictamente la ley. Si ella hubiera dicho, mire, haga de este beneficio o deniegue este beneficio a un reo, ahí sí que habría infringido la ley. Perfecto. Y para cerrar, ¿de todas maneras usted considera que la ministra tuvo responsabilidades en que el Ejecutivo, en que el presidente no tuviera toda la información para otorgar los indultos? No tengo ningún antecedente al respecto. Me atengo más bien a lo que ha dicho el nuevo ministro de Justicia, que es un destacado profesor de Derecho Administrativo. Ha dicho que la tramitación de los indultos se ajustó al reglamento y a la ley, que estaban todos los antecedentes en los expedientes, y es de suponer entonces que los decretos que vienen a poner término a esos expedientes fueron conocidos por el presidente de la República, que dio la orden, y que la ministra ejecutó por orden de él. Bueno, muchas gracias. Vamos a estar viendo qué es lo que pasa mañana en la Comisión Revisora y, por supuesto, cuando le toque defender en el Congreso, en sala abierta, a la ex secretaria de Estado, la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos. Muchas gracias, José Antonio Viera Gallo, ex ministro, ex congresista y además, como señalamos, representante entonces de la ministra, que enfrenta una acusación difícil. Sabemos en Chile que no solamente lo técnicamente jurídico es lo único que pesa a la hora de las acusaciones constitucionales. Que esté muy bien. Muchas gracias.